Hebreos capítulo 11 del 1 al 3, la fe. Vamos a estudiar, vamos a ampliar, vamos a conocer un poco, hermano, lo que es la fe. Amén. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Aquí vemos un mundo amplio, una gama amplia espiritualmente, la fe. Amén. Usted se preguntará, ¿pero qué es fe? Siempre hablamos, escuchamos de fe. Hermano, la fe es un poder que Dios nos ha dejado en la tierra. La fe es un poder espiritual. ¿Y por qué digo espiritual? Porque si usted se va a 1 Corintios capítulo 12, usted va a ver que la fe es un don del Espíritu Santo. Amén. La fe es un poder que Dios nos ha dejado a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la fe y para qué sirve la fe? Aquí está claramente en el versículo 1. Es pues la fe la certeza. ¿Qué significa certeza? Algo cierto, algo que usted cree. Amén. Y nadie lo va a sacar a usted de su creencia. Para usted es totalmente cierto algo que usted está creyendo. Y dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Que usted esté convencido. Y cuando tú estás convencido de algo que no estás viendo y va otra persona o voy yo y le digo, no, tú estás equivocado, eso no existe, no se ve. Usted me dice a mí, para mí sí existe porque lo tengo en mi fe, lo tengo en mi espíritu, lo tengo en mi memoria y lo tengo en mi corazón y se va a realizar. Amén. Estar convencido quiere decir que nadie te puede convencer a ti de lo contrario, porque ya tú estás convencido. ¿Pero de qué? De algo que tú no estás viendo, de algo que no podemos ver. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la fe te traslada al futuro, la fe te mueve a los hechos, a los acontecimientos, la fe te mueve antes de que se materialicen las cosas en tu vida. La fe es el poder de materializar las cosas que no se ven para que se vean. Amén. Usted dirá, pero esto suena raro. Esto está bien raro. Hermano, Jesús nos dio un ejemplo vivo. Amén. Jesús nos dio un ejemplo vivo. Dice en el libro, aquí mismito adelante, en el versículo 6, vamos a leerlo aquí mismo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted es un ser humano, usted quiere ser del agrado de Dios, tiene que empezar a desarrollar la fe dentro de usted. Tiene que empezar a cultivar la fe dentro de usted, porque eso le agrada a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 12, versículo 2, vamos a leerlo, dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Estamos viendo el origen de la fe. Estamos viendo de dónde se inicia la fe. En Jesús. ¿Quién fabricó la fe? ¿Quién la hizo? ¿Quién la puso en práctica? ¿Quién consumió la fe? Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿por qué Jesús?
nos hace un llamado a nosotros que tengamos fe, que desarrollemos la fe. Usted sabe que la fe se desarrolla. La fe no es del mundo natural, la fe no es del mundo físico, porque si la fe fuera del mundo físico, entonces no fuera fe, porque ya sería algo que está hecho. Amén. Es algo que está hecho en el mundo visible. La fe ejecuta del mundo invisible al mundo visible. Yo le llamo, la fe materializa las cosas. Amén. Pero ¿cómo va a materializar las cosas? Todas aquellas cosas que vengan de Dios. Amén. No es que usted va a materializar algo malo. No es que usted va a materializar una caja de cerveza porque no tengo plata. Ay, voy a creerle a Dios. Voy a creerle que me va a dar para comprar la caja de cerveza o para la droga. O voy a imaginarme una muchacha hermosa, curvilínea, en bikini, y a través de mi fe se va a realizar. Eso no es fe. Yo estuve leyendo en Costa Rica un libro, y también se hizo una película. Se llama El poder de la atracción. Amén. Parecido a la fe, pero este poder de la atracción no viene de Dios, no viene de Jesús. Recordemos que el diablo siempre intenta imitar a Dios. El diablo siempre va a intentar imitar porque es un imitador. Amén. El Satanás no tiene ni mente para poder crear las cosas ni hacerlas. Él trata de copiar siempre a Dios. Porque como Dios fue el que lo lanzó de las regiones celestes, Él tiene esa envidia. El diablo te tiene envidia, hermano, amigo. El enemigo del diablo te tiene envidia porque él fue lanzado de la gloria de Dios y él ya no va a regresar. En cambio, tú y yo venimos del cielo y vamos a regresar al cielo. Amén. Tú y yo venimos del cielo, éramos embriones y vinimos a la tierra y vamos a regresar al cielo. Por eso el diablo trata de imitar a Dios, trata de confundirte, trata de confundir la palabra de Dios para que tú creas que lo que tú estás haciendo, actuando, es de Dios. Aunque sea parecido, no es de Dios. Yo estuve leyendo este libro, e inclusive una película, se llama El poder de la atracción o El gran secreto. Y en este libro se escribe que todo lo que tú deseas, todo lo que tú atraes, se materializa. Amén. A tu favor. Pero vemos algo. No todo de lo que tú deseas viene de Dios. Amén. Hay muchas personas que desean tener $1 millón, un cheque, $1 millón, y ponen su atracción en ese cheque. Pero como Dios conoce los corazones, sabe lo que tú vas a hacer, sabe que tú vas a cambiar y sabe que te va a perder, no lo va a permitir. Porque recordemos, amén, que Jesús es el autor y consumador de la fe, y Dios no va a permitir que tú pongas el poder de la fe de materializar las cosas para tu perdición. No lo va a permitir, como lo explica este libro. Amén. ¿Y por qué le traigo esto? Para que no nos dejemos confundir por muchas religiones, por muchas sectas. Y esto lo explica mucho una secta que se llama la metafísica. Parece que fuera de Dios, hermano, pero no es de Dios. No se dejen confundir. La base de la fe es Jesucristo. Una fe que no tenga la base que sea Jesucristo es parecido, no viene de Dios, viene de Satanás, y no es de bendición, sino que va a ser de perdición para tu vida. Yo estuve conversando con un hermano en Cristo que le prestaron este libro, empezó a leerlo. Amén. Y el que no está bien empapado en los conocimientos espirituales puede pensar que esto viene de la Biblia y viene del Cristo de la gloria. Pero por eso le estoy leyendo que Jesús es el autor y consumador de la fe.
Aunque otras religiones, otras sectas te hagan creer que esa fe o esa atracción que tú tienes viene de Dios, no viene de Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios hace un llamado que tengamos fe y desarrollemos la fe en el nombre de Jesús? Ejemplo, si yo no tengo un trabajo, yo empiezo a orar al dueño de la fe, a Jesús. Jesús de Nazaret, dame un trabajo, porque necesito pagar las cuentas, necesito pagar la universidad de mis hijos. Entonces yo aplico, yo proclamo al que hizo la fe, al que consumió la fe, que es Jesucristo. Amén. Y Él me va a ayudar a que mi fe crezca. Pero estas clases de religiones que te hacen creer que tú puedes mantener las cosas sin Jesús, hermano, te va a llevar al caos y al fracaso. Porque esta persona, siendo cristiana, voy a omitir el nombre, si él me está escuchando sabe que es él, que comenzó a leer este libro, El poder de la atracción. Y ahí enseña que todo lo que a ti te atrae, todo lo que a ti te gusta, lo puedes atraer al mundo físico. Y él firmó un cheque de $1 millón y dice, yo voy a materializar, voy a poner a trabajar el poder de la atracción. Hermano, y se estaba arruinando. Estaba sucediendo todo lo contrario, hermano. Todo al revés. Porque lo que nosotros hacemos sin Jesús, sin el poder de la fe en Jesucristo, se convierte, hermano, en maldición. El único que trae bendición es Jesucristo. El único que trae la riqueza, que no añade en tristeza, es Jesucristo. Jesucristo también quiere que sus hijos sean prosperados, que sean adinerados, que sean ricos. Pero Dios sabe que si las riquezas van a hacer que tu corazón se pierda y te vayas para el infierno, dice Dios, mejor no le doy dinero, no le doy la riqueza, porque entonces con la riqueza pierdo el alma y se va para el infierno. Mejor lo mantengo con lo que yo le doy mensualmente. Mejor lo mantengo con la mensualidad hasta que él aprenda a creerme a mí, hasta que él aprenda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando él aprende a buscar mi rostro, yo le voy a dar las añadiduras. Dios es sabio. Amén. Y esta persona, hermano, empezó a imaginar, a traer, como enseña este libro de metafísica, que se llama que el gran secreto, no es un gran secreto, es la gran estupidez, que hace que el hombre le crea, amén, a un poder que no viene de Dios para materializar las cosas y ser prosperado, hermano. El único que trae la felicidad se llama Jesucristo. El único que derramó su sangre para salvarte a ti y lavarte de los pecados es Jesucristo. Pero cuando nosotros ejecutamos esto sin Jesucristo, estamos mal, muy mal. Amén. Pero ahora, volvamos a la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué Dios quiere que tengamos fe? Porque el ejemplo más grande nos lo dio Él. Amén. Dios nos dio el ejemplo más grande de fe. Si usted pasa al libro de Génesis, en el capítulo 1, usted va a darse cuenta, amigo, que Dios hizo todas las cosas de lo que no se ve. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros vemos que Dios hizo las cosas a través de su palabra. Amén. Dios no hizo las cosas, la creación, no quitó algo y lo puso en otro lado, no. Él lo hizo, lo formó, lo fundó, lo fabricó de algo que no se veía, de lo invisible. Por eso dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Amén. Y dice, y fue la luz. Hermano, la luz no existía.
con el poder de su palabra lo crió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dice el versículo 6. Y luego dijo Dios. Amén. Está Dios formando, creando a través del poder de su palabra. Está formando las cosas que Él quiere que se formen, de lo invisible a lo visible. Amén. Pero ¿quién lo está haciendo? Dios. El primer ejemplo bíblico es de materializar las cosas del mundo invisible al mundo visible a través del poder de Dios. Aquí lo vemos claramente. Y dice el versículo 6. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. Amén. Vemos el poder creativo de Dios. Y vemos el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Hermanos, vemos el poder creativo de Dios formando las cosas que no se ven como que se ven. Y dijo Dios en el versículo 14, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Hermano, no había lumbrera. Recuerde que todo era un solo abismo, una sola oscuridad. Pero el poder de la palabra, el poder de Dios, el poder creativo, empieza a transformar del mundo invisible al mundo visible. Vuelvo y repito, con el poder de Dios, con el poder de Jesús. Por el diablo siempre ha tratado de imitar a Dios. El diablo siempre ha tratado de imitar para confundir, engañar, amén, y confundirte, amigo. Toda fe que no viene de Dios, no es de Dios. No es de Dios. ¿Por qué yo digo eso? La Biblia dice en el libro de Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Amén. Pero a los justos les será dado lo que desean. Aquí vemos dos clases de fe. Una fe negativa o mala, o una fe que no viene de Dios, y una fe que viene de Dios. Y vemos algo, los dos poderes de la fe mala, la fe del miedo, la fe negativa, y la fe de Dios, transforman las cosas de acuerdo como tú las formes en tu mente. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Cuando una persona es impía, no tiene a Jesucristo en su corazón. Y si no tiene a Jesucristo en su corazón, mucho menos puede tener al Espíritu Santo. Y si no tiene al Espíritu Santo, no puede tener el don de la fe. Amén. Recordemos, para que usted y yo tengamos fe, tenemos que tener al Espíritu Santo. Pero antes de tener al Espíritu Santo, tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Pero si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, ¿cómo usted va a tener fe? Si Jesucristo es el autor y es el consumador de la fe. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe, hermano, y no tienen ni a Jesucristo. Lo que tienen es café en su estómago. Amén. Para usted tener fe, tiene que tener a Jesucristo. Porque Jesucristo es el autor y es el consumador de la fe. Hebreos 12:2, puede leerlo. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero si yo no tengo a Jesucristo, si yo me he desligado de Jesucristo, como dice Gálatas 5:4, amén. En Gálatas 5:4 explica claramente a las personas que se han soltado de Jesucristo. Pueden leerlo, búsquenlo. Todas aquellas personas que se justifican por otros medios, ya sea por la ley, por el sábado, cualquier otra cosa, se ha soltado de Jesucristo y ha caído de la salvación, ha caído de la gracia.
aunque pronuncien, repiten y recen que tienen fe, no tienen fe. La Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y viene el Espíritu Santo, después de eso, te bautiza y te da el don de la fe, que es uno de los dones del Espíritu Santo, que está en 1 Corintios capítulo 12. Amén. Entonces aquí vemos claramente Dios creando las cosas de lo que no se ven. En versículo 12, dijo Dios nuevamente: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Por qué Dios lo está creando? Porque no existían, no había. Amén. Las aves no existían, los peces no existían. Y Dios empieza a crear a través del poder de su palabra, a través del poder de la fe. Recordemos, la fe es ver lo que no se ve con los ojos naturales, pero lo estás viendo con el Espíritu. Ejemplo, cuando un muchacho empieza a estudiar, dice: yo quiero ser ingeniero. Amén. Ya se graduó del colegio. Dice: yo quiero tener mi diploma de ingeniero. Él no tiene el diploma, no lo ha tocado, no lo ha palpado y no lo ha visto con sus ojos físicos, pero con su corazón, con su espíritu lo está viendo y lo está palpando, y él se está viendo con un casco blanco construyendo muchos edificios. Amén. Y sigue estudiando porque tiene la fe puesta en esa carrera. La Biblia dice que la ciencia es de Dios. Cuando usted tiene fe para algo positivo, algo de Dios, eso viene de Dios. Y si usted se arrodilla y le cree a Dios y ora, le dice: Dios mío, ayúdame en esta materia de ingeniería, ayúdame en esta materia de arquitectura, ayúdame, Jesús. Dice Dios: hijo mío, así es que a mí me gusta. Tú me estás pidiendo a mí, yo te aumento la fe y tú vas a alcanzar tus metas y vas a materializar lo que no estás viendo. Y ese muchacho le pueden decir: oye, tú eres una persona bruta, por decirlo así, aunque nadie es bruto. Tú eres una persona que no capta las enseñanzas, tú no puedes ser un ingeniero. Y él dice: yo voy a ser ingeniero. En el nombre de Jesús yo voy a ser ingeniero, porque yo le pedí a Dios sabiduría. Él está criando en su mente, en su corazón, algo que él no tiene. Y recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera. Este muchacho está totalmente, amén, en la certidumbre, está totalmente cierto. Nadie le puede decir que no es así. Y está convencido que va a alcanzar su diploma. Y sabe que, hermano, alcanza su diploma, alcanza su meta. Después de tanto sufrimiento, de tanta lucha y de tantas metas, materializó su diploma, su carrera. Transformó del mundo invisible al mundo visible. Hermano, el mundo invisible es más grande que el mundo visible. Amén. Recordemos que Dios hizo el universo. Dios hizo el universo, hermano, con el poder de la palabra. Si este universo es grande, ayer conversando con unos hermanos que me visitaron, me dice: hermano, se han descubierto muchas galaxias. Amén. Se han descubierto muchos sistemas. Es más, nuestro sistema tiene un solo sol. Se han descubierto que hay sistemas que tienen 4 soles. ¿Ve usted? Usted se imagina, si nuestra galaxia es grande, amén, si nuestra Vía Láctea es grande, hermano, inmensa. Para llegar allá hay que recorrer tantos años luz. Ahora, ¿cuánto más a esas otras galaxias que tienen 4 soles? Y eso no existía. Se hizo a través de la palabra de Dios. Amén. Por eso dice Romanos 4:17: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué Dios nos llama a desarrollar la fe? ¿Por qué? Porque Él sabe que el ejemplo más grande nos lo dio Él. Amén. Y es necesario aumentar y desarrollar la fe, porque eso es espiritual. La fe va en tu espíritu, no en tu cuerpo. Y ese espíritu es el soplo que Dios ha puesto en ti.
Y Él quiere que ese espíritu crezca, ese espíritu se desarrolle y empiece a materializar las cosas de lo que no se ven a que se vean. Las cosas espirituales que no se ven son eternas. Amén. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Escuche bien, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Usted ve un carro, ve una casa, todo eso es temporal. Ve una ropa, unos zapatos, todo es temporal. El día que usted se muere, todo eso se queda, todo se degrada, todo se daña. Sin embargo, las cosas que no se ven son eternas. Dios es eterno. Amén. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos, dice la palabra. La salvación es eterna. El amor es eterno. Ese amor que Dios te ha dejado aquí en la tierra para amar a Dios y a tu prójimo es eterno. Cuando tú vayas al cielo vas a tener amor, porque el cielo está lleno de amor y está lleno de felicidad. Amén. Por eso el diablo trata de robarte las cosas eternas, las cosas espirituales, porque saben que las cosas eternas tú no las puedes alcanzar o conseguir fácilmente, solo con Dios. Pero cuando tú tienes los ojos puestos en Dios, tú ves las cosas que no se ven, amén, porque son eternas. Se convierten en un poder dentro de tu vida y dentro de mi vida, y se te faculta construir las esperanzas que no tenían vida. Aún los muertos, dice la Biblia, pueden alcanzar la vida. Los muertos espirituales, los muertos que no tienen a Dios, las personas que están caminando muertos sin Jesucristo, pueden alcanzar la vida a través de la fe, a través de la salvación. Hermano, todo aquel que no tiene a Cristo está muerto en vida. Y nada más es cuestión de tiempo. Amén. El infierno existe. Búsquele en Apocalipsis 21. El infierno existe. Pero el diablo ha hecho creer que el infierno no existe. Amén. Porque a él se le hace más fácil al enemigo convencerte y que tú lleves una vida fácil sin tenerle temor a Dios. Yo quiero que oremos, amigo oyente. Repite conmigo: Jesús de Nazaret, yo te doy las gracias, Padre de la gloria, por esta enseñanza. Yo te pido, Jesús, como te pidió Pedro, auméntame la fe, Jesús. Auméntame la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo de la gloria, es mucho los sufrimientos que yo tengo en esta tierra. Pero contigo, Jesús, tengo la esperanza de traer la solución a este problema. Porque tú me has enseñado el poder de materializar, de transformar, de crear del mundo invisible al mundo visible. Jesús de Nazaret, enséñame la fe. Enséñame la fe en ti, Jesús. Yo no quiero tener una fe destructiva. Yo no quiero tener una fe provocada por el miedo. Como dice el libro de Proverbios 10:24, que lo que el impío teme, eso le vendrá. Quita todo temor de nuestros corazones. Quita todo temor al COVID, a las enfermedades, porque ese miedo crea las cosas y las transforma en realidad, pero para perjuicio mío y no para bendición. Esta es una clase de fe que es del diablo, no es de Dios. Porque la fe en Dios trae bendición. La fe del enemigo a través de la atracción o del miedo es una fe que transforma para desgracia y desdicha del ser humano. Por eso hoy traes esta enseñanza, para que sepamos elegir la verdadera fe. Jesús de Nazaret, aumenta la fe a mi espíritu, para que mi espíritu pueda crecer así como mi cuerpo y aún más que mi cuerpo. Recordemos que tenemos un cuerpo, una alma y un espíritu, y los tres tenemos que desarrollarlo ante los ojos de Dios,
Y Dios nos ha dado los medios para desarrollarlo a través de su palabra. Ahora Jesús, voy a hacer un llamado. Repite conmigo: Jesús de Nazaret, perdona mis pecados, Cristo de la gloria, y anota mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Todos mis pecados que yo cometí anteriormente, lávamelos con tu sangre, perdóname y lávalo, y déjame más blanco que la lana, Jesús, y que ese nombre que tú me has dado sea anotado en el libro de la vida, para el día en que tú vengas a buscarme, yo ser levantado en las nubes junto con todos los santos. Y si tienes una necesidad, Dios la va a cubrir, Dios te va a dar la respuesta. Créele a Dios que Él tiene la solución. A lo mejor tú has visto a tu alrededor y no ves salida, no ves solución. Dios tiene la solución, porque tiene el poder de crear las cosas que no se ven a que se vean. Dios te bendiga grande y abundantemente, y se despide de ti el hermano William González. Bendiciones.